Ya. Como les decía, hoy día vamos a hablar sobre inmunodeficiencias secundarias, principalmente desde el enfoque diagnóstico y la participación del laboratorio en este proceso. Lo primero que nosotros tenemos que ver son que tenemos que diferenciar de la realidad de la fantasía o de las imaginaciones. Y una de las cosas fundamentales que nosotros tenemos que establecer es que depende de cada persona lo que pueda estar mirando. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda tenemos para algunos, una mujer joven mirando de lado o un anciano. Lo mismo pasa en la de la derecha y en esta imagen, que es una imagen de una fotografía, donde algunos pueden ver un ave o pueden ver un gato. Depende de lo que, de la visión o de la ilusión que cada uno tenga de la imagen que está viendo. Y esa es una diferencia que nosotros tenemos que establecer con la ciencia, porque la ciencia habla sobre hechos concretos, no sobre ilusiones. Y es por eso que es sumamente importante ir estableciendo los fundamentos básicos necesarios para poder ir entendiendo estas situaciones. Por lo general, nosotros hablamos de que las fallas del sistema inmune se dividen en tres tipos, que serían las inmunodeficiencias, donde una infección va a provocar un, eh, un problema producto de que nosotros no somos capaces de defendernos como corresponde. La otra es la autoinmunidad, que es donde nuestro sistema inmune empieza a reconocer lo propio como extraño. Y por último, la hipersensibilidad, cuando a antígenos que normalmente no producen problemas, en algún momento empiezan a provocarlos por una sobrereacción del sistema inmune frente a ellos, fenómeno conocido como hipersensibilidad y alergias. Es así como las inmunodeficiencias son un grupo bastante reducido de patologías, en las que existen aproximadamente más de 120 defectos genéticos, pero que tienen una incidencia bastante baja en promedio, versus las enfermedades, las inmunodeficiencias secundarias, que tienen una incidencia mucho mayor, solamente más de 5.000 enfermos solamente en la región de Euskadi, en España, versus las enfermedades autoinmunes, donde tienen, en este caso hablan de alrededor de 2.000 personas en el País Vasco, y de 9 de cada 10 de ellas son mujeres, son una edad entre 25 y 30 años. Y las alergias, que afectan a un número muchísimo mayor de personas solamente en esta zona, lo cual puede ser extrapolado fácilmente a todo el planeta, donde siendo principalmente los alérgenos intradomiciliarios y el polen y los alimentos los principales, como agentes de esta enfermedad. Nosotros nos vamos a enfocar ahora en las inmunodeficiencias secundarias, donde yo no voy a tocar el tema del VIH porque lo van a ver en más detalle mañana con la infección con la clase de infección VIH-Sida.
Por lo tanto, una de las cosas que tenemos que establecer que para que nosotros podamos sobrevivir en este mundo, hemos tenido que irnos adaptando a las realidades que nos vamos encontrando. Y eso se habla como adaptación filogenesis o filogenética. Es decir, cómo desde los microorganismos más básicos que han tenido que ir generando procesos para los cuales defenderse de lo externo. Siendo, por ejemplo, lo más básico, un cangrejo herradura que se considera un fósil viviente, ya que no tiene grandes variaciones en su estructura en los últimos 250 millones de años. ¿Y esto producto de qué? Producto de que tiene una inmunidad innata extremadamente fuerte y de muy buena calidad, basada en una serie de cascadas enzimáticas que lo que hacen es producir la coagulación del microorganismo al contacto con el material en las paredes celulares de la bacteria. Por lo tanto, solamente al ingresar la bacteria, esta se coagula y puede destruir fácilmente a la bacteria que está por ingresar. Y eso ha significado que no necesite de el, que no necesite evolucionar para poder sobrevivir, que es lo que nos diferencia a los seres humanos de muchos animales, que nuestro sistema inmune y nuestro organismo ha tenido que aprender a adaptarse a las nuevas condiciones para poder ir sobreviviendo. Y eso se ha visto que desde el punto de vista de la filogenia de la inmunidad adaptativa, tenemos que la inmunidad adaptativa empieza a evolucionar a medida que va generándose el desarrollo de los organismos de los organismos más evolucionados. Y esto generalmente concuerda con la visión de la denominada psiconeuroendocrinoinmunología, que vamos a tener una clase en forma posterior, donde esta visión en que establece que el ser humano es una unidad de cuerpo y mente, en el cual existe una tétrada homeostática, en la que la psiquis, el sistema nervioso, el sistema inmune y el sistema endocrino están íntimamente relacionados a través de comunicaciones intercelulares producto a través de hormonas, neurotransmisores, citoquinas, etc. Pero además influyen en el desarrollo de esta unidad cuerpo-mente lo que nosotros traemos de base, que es el genoma, cómo está nuestro medio ambiente, que es la ecología, cómo está nuestra cultura en cuanto a nuestra forma de ver la vida, a nuestra forma de establecer las cosas, y cómo es nuestra sociedad, si es una sociedad de tipo individualista, si es una sociedad más colectiva, si es una sociedad en la que se tiende a tomar la decisión de afectar, por ejemplo, el medio ambiente, o bien es una sociedad que protege el medio ambiente, etcétera, etcétera. Hay una serie de cosas que pueden estar influenciando a esta unidad cuerpo-mente. Y obviamente todo esto influido por la historia personal individual de cada uno de nosotros. Todos los eventos que nos ocurren pueden y van a desarrollar cambios que van a afectar nuestra unidad cuerpo-mente y por lo tanto va a afectar nuestro equilibrio homeostático, tomando en consideración cada uno de estos puntos que están acá. Es por eso que tenemos que considerar que todos nacemos, a excepción de los que tienen problemas de inmunogenéticos, que serían los que tienen inmunodeficiencias primarias, normalmente nosotros presentamos niveles altos de
de transferencia de inmunoglobulina materna, que es lo que está pues, mostrado aquí, y que posteriormente empieza al momento del nacimiento, hay una gran cantidad de estas inmunoglobulinas de tipo IgG presentes en nuestra vida. Pero pasado aproximadamente pasado un tiempo en el que estas inmunoglobulinas son degradadas producto del envejecimiento natural, se produce, posterior al nacimiento, aproximadamente entre los 6 meses en adelante, este nuevo individuo tiene que, como se dice, rascarse con sus propias uñitas y para poder sobrevivir en este ambiente adverso en el cual se encuentra. Esto es, y su sistema inmune tiene que empezar a trabajar y empezar a adaptarse, a aprender a defenderse de lo que viene de afuera. Nosotros, es por eso que cada uno de nosotros tuvimos cuando niños que soportar infecciones muy severas, pasar a veces varios días en invierno con fiebre, con problemas respiratorios, con peste, porque nuestro organismo tuvo que ir soportando y adaptarse a estas realidades en las cuales nos vamos encontrando. Y estas realidades hacen que cada uno de nosotros seamos un éxito de la evolución, en el sentido de que tuvimos las capacidades necesarias para soportar estos cambios. Aquellos que no tienen estas capacidades o tienen algún problema genético, no son capaces de poder tolerar a lo que se encuentra rodeado y puede generarle la muerte. Así también, cada uno de nosotros está propenso a que alguna cosa externa pueda afectarnos y secundariamente poder de esa forma disminuir nuestras capacidades de defensa. En un estudio sumamente interesante, se estableció de que durante el embarazo existe un fenotipo de tipo Th2 tolerogénico, el cual permite tolerar los antígenos que están pasando desde la madre hacia el recién nacido. Y la madre también tiene un fenotipo de tolerancia de tipo Th2 para tolerar los antígenos que están pasando desde el feto hacia ella. Una vez que nace, ¿qué ocurre? Existen una cantidad importante de anticuerpos circulantes de origen materno que posteriormente empiezan a aparecer los anticuerpos intestinales producto de la lactancia materna, que viene dado acá, y que generalmente decae alrededor del año, y en aquellos que tienen la lactancia más prolongada puede durar un poco más. Y empiezan a aparecer lentamente los niveles de producción de anticuerpos. Pero una de las cosas importantes que hay que establecer es la diferencia de la generación de anticuerpos entre los niños que son vacunados como preventivamente, como es en el caso de los niños de nuestro país a través de la vacunación, y los que no son vacunados. La latencia de producción de estos anticuerpos es diametralmente distinta. Y por lo tanto, el hecho de la vacunación es el programa más exitoso de prevención de salud que ha existido en nuestro país. También hay que tomar en consideración algo sumamente importante, el área de superficie en la cual vamos a estar en contacto con lo que nos rodea. La piel,
son aproximadamente 1,8 metros cuadrados que nos recubre de piel, y las mucosas gástrica, oral, aérea, genitourinaria, abarca aproximadamente 400 metros cuadrados, lo cual hace que estas dos grandes, y la principalmente a nivel de mucosa, de las áreas de intercambio y de contacto con el medio externo. Es por ello que es necesario que nuestro sistema inmune tenga una forma de comunicación entre, entre lo externo y lo interno. Y para ello tiene que ocurrir un fenómeno. Y este fenómeno es el fenómeno de la inflamación, que comunica la respuesta natural que nosotros traemos, que es la respuesta inmune innata, con la inmunidad adaptativa, que es la producción de anticuerpos específicos, con la producción de linfocitos T citotóxicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y para ello también es fundamental el proceso de ingreso de información al sistema a través del proceso de la fagocitosis, que comunica la inflamación con el sistema inmune. Por lo tanto, como consecuencias de la respuesta inmune, tienen que haber varios aspectos importantes de poder entender. Lo primero que nuestro sistema inmune tiene que hacer es aprender a autorreconocerse. No es que estoy hablando como los coaching que hablan de que uno tiene que verse primero a sí mismo para estar viendo bien al resto, que también es una realidad. Primero yo tengo que estar bien conmigo mismo para que mi entorno esté mejor y yo apoyar de esa forma a mi entorno. En este caso, nuestro organismo lo primero que debe hacer es autorreconocerse como propio. Y posterior de eso, empezar a generar las respuestas a todo lo que aquello que no sea lo propio. ¿Esto qué beneficio trae? Trae el beneficio de protegernos de los invasores y de los tejidos alterados, ya sea producto de infectados por virus o bien por alguna célula neoplásica. ¿Qué lo deteriora? Algunos síntomas y signos, como son la inflamación, que va generando cambios desde el punto de vista anatómico, cuando son muy importantes, generación de tejido fibroso, y el daño en los tejidos, producto del reconocimiento de lo propio como extraño en el fenómeno de la autoinmunidad. Sin dejar de contar que hay un balance saludable para que nuestra inmunidad sea lo suficientemente estable, lo cual es necesario, fundamental, el mantenimiento de nuestra flora bacteriana, de una adecuada nutrición que va a permitir un balance saludable entre la inmunidad y la generación de las enfermedades que lo afectan, como son las alergias, las infecciones y la autoinmunidad. Es por eso que nuestro sistema inmune podría establecerse, como yo en algún momento se lo dije, un ejército. En este caso puede ser un barco que patrulla un mar de microorganismos, donde tiene que estar dispuesto a encontrar y combatir bacterias, virus, protozoos y parásitos. Pero para ello necesita que el sistema inmune esté funcionando en forma adecuada. Y es por eso que aparecen las patologías que lo ven, que no permiten el adecuado funcionamiento del sistema inmune, como es las inmunodeficiencias primarias, que como lo vimos en la última clase, son defectos hereditarios, normalmente mutaciones de tipo congénita, que generan inmunidad inespecífica, que alteran en general la inmunidad inespecífica y la inmunidad específica por los distintos tipos. Pero hay un segundo grupo de inmunodeficiencias donde se alteran las características y funcionamiento del sistema inmune y son a consecuencia de otra cosa. Por ejemplo, que son las que están listadas acá. Los prematuros.
producto de que al ser prematuros todavía no están totalmente desarrollados los bebés y por lo tanto tienden a tener algunos grados de deficiencia en el funcionamiento del sistema inmune por madurez. Y por lo tanto sufren bastante cuando son pequeños. Asociados a algunas infecciones, por ejemplo, infecciones por el virus VIH, por citomegalovirus, que afectan a ciertos componentes del sistema inmune y que por lo tanto van a generar problemas en la respuesta de nuestro sistema inmune, entre otras. Están los linfomas también que afectan a los linfocitos, etc. Asociados al envejecimiento. El envejecimiento que nosotros vemos en nuestro organismo y en el de nuestros padres y nuestros abuelos, no es solamente expresión fenotípica, sino que también nuestras células envejecen. Y por lo tanto, nuestro sistema inmune también envejece. Y es por eso que empiezan a tener mayor susceptibilidad a ciertas infecciones y es por eso que son considerados grupos de riesgo para muchas enfermedades asociadas a cáncer, a la deficiencia que provoca el cáncer, a algunas terapias y cirugías muy agresivas, como son, por ejemplo, la quimioterapia, como son el uso de antibióticos muy fuertes o las cirugías masivas. Los traumas y quemaduras también pueden generar, sobre todo cuando son grandes, cuando abarcan mucho una gran extensión de nuestro organismo. La malnutrición, ya sea la desnutrición como la sobrenutrición, que son los dos extremos, en la cual la nutrición es la carencia de todo lo que sea alimentos necesarios. La sobrenutrición es que tenemos mucho, pero de alimentos de no buena calidad. Y también asociadas a algunas enfermedades metabólicas, es decir, mutaciones genéticas que afectan vías metabólicas particulares que repercuten en el funcionamiento del sistema inmune. Por ejemplo, el hipotiroidismo congénito, que lo que afecta es una proteína que va a afectar a las hormonas tiroideas, principalmente a la T3 y la T4, y por lo tanto va a generar como consecuencia una alteración inmune, como consecuencia de este desbalance que se genera por estas hormonas. Eso lo van a ver después con más detalle en química clínica. O bien, por ejemplo, en las enfermedades como la fenilcetonuria, que son aquellos que no son capaces aquellos niños que no son capaces de metabolizar la fenilalanina, y que como consecuencia de eso se empieza a acumular la fenilalanina y genera un deterioro neurológico y biológico. ¿Por qué? Porque se afectan ciertas unidades a nivel cerebral que repercuten en unidades de que regulan funciones del sistema inmune. En el estrés, el gran estrés que ya estamos presentando ustedes, estamos presentando todos por esta pandemia y ustedes, porque se le empiezan a acumular las cosas, porque están teniendo mucho trabajo que hacer, les cuesta concentrarse, a lo mejor en las casas no están en las condiciones más ideales o de concentración para poder hacerlo, y el simple hecho ya de estar encerrado y tener ya la necesidad de salir y que todavía no veamos una solución a esto, y que más encima yo soy sumamente pesimista porque veo que la cosa se viene cada vez más negra, va generando un estrés importante, fenómenos de ansiedad y angustia por el futuro. Y eso va a repercutir, que este estrés, esta angustia, va a alterar a nuestro sistema nervioso central y como consecuencia también va a alterar a nuestro sistema inmune. Recuerden que una de las posibilidades es que se produzcan alteraciones en el nivel de cortisol. Y el cortisol es un precursor de los glucocorticoides o corticoides, que es un potente antiinflamatorio en nuestro organismo, por lo tanto, es por eso que el estrés ayuda a disminuir las defensas
de nuestro organismo, estamos más propensos al desarrollo de, enfermedades. Es por eso que decir que una persona se muere de pena es verdad, puede ser verdad, porque a una persona al tener mucha pena, estar deprimido de forma importante, su sistema inmune se deprime y eso lo hace tener propenso al desarrollo de enfermedades o cáncer. Y por lo tanto no poder controlar adecuadamente estos sistemas. Es por eso que una persona en la cual sufre una infección, su respuesta inmune innata debería lograrlo solucionar para que esta persona no enferme, una persona adulta, inmunocompetente. No enferma y se genera una inmunidad adaptativa que le va a dar la respuesta necesaria. Si ocurre una infección y la inmunidad innata no es capaz de arreglarlo, esta persona se enferma, posteriormente viene un proceso en que se genera el desarrollo de la inmunidad adaptativa y viene la recuperación. Y posteriormente, cuando hay una reinfección, esta persona no se vuelve a enfermar. Pero si este proceso, alguna de estas etapas, no ocurre en forma adecuada, el ser humano que está ahí fallece. Entonces, tenemos la diferencia que existe entre una persona inmunocompetente y una persona inmunodeficiente. Una persona inmunocompetente es capaz de poder soportar los procesos infecciosos y que eso no se genere en alguna cosa. Aquí vemos, por ejemplo, una radiografía de cráneo de una persona inmunocompetente, y acá vemos de una persona que tiene algún grado de inmunodeficiencia por algún motivo, en la que tiende la tendencia a acumular pus, literalmente, con bacterias en los senos, paranasales o bien esfenoidales o malares. Entonces, aquí tenemos esta acumulación que genera el desarrollo de la sinusitis, o bien el desarrollo de placas, que yo creo que alcanzan a ver acá, de cándida, lo cual genera una enfermedad que se llama candidiasis, que esto claramente no es normal y que hay algo que está generando que este hongo, esta levadura, se propague de esa forma. O bien un pulmón, el cual pasa de una persona sana a convertirse en un pulmón infectado, ya, con infección o con alguna enfermedad maligna. Por lo tanto, establecer la diferencia o el equilibrio entre una persona inmunocompetente y una inmunodeficiente es necesario establecerlo en base a criterios clínicos que van a aportar al desarrollo de una conducta terapéutica adecuada. ¿Cuándo se debería pensar en una persona adulta? Y supuestamente esto debería ser en personas adultas, no en niños. Son aquellas en las cuales que tengan alguna posibilidad de que estemos en presencia de algún tipo de inmunodeficiencia, Primero está síndrome infeccioso recurrente a nivel cutáneo o mucoso, si que tenga en forma repetitiva este proceso. O bien una enfermedad infecciosa que evoluciona tórpidamente, es decir, que se va complicando más allá de lo que debiese. Y que va, por ejemplo, que mejore y que vuelve, que mejore y que vuelve. O bien que esta enfermedad evoluciona severamente, y en parte como una enfermedad simple y que va evolucionando hasta llegar a que el paciente se complique mucho y a lo mejor pueda caer en la UCI. Obviamente dependiendo del microorganismo con el cual estemos.
la aparición de infecciones oportunistas por microorganismos de baja patogenicidad y que normalmente nosotros deberíamos controlarlo con relativa sencillez, como es las levaduras, como son Pneumocystis jirovecii, entre otros. Rasgos clínicos sugerentes de alguna enfermedad genética asociada a alguna inmunodeficiencia. Por lo tanto, es importante establecer en la sospecha de la inmunodeficiencia el inicio de los síntomas, la historia de inmunización, es decir, cuándo fue vacunado y cómo reaccionó a las vacunas,